Estamos con Alejandra Matus, periodista y autora del libro Doña Lucía. Estamos con ella porque queremos conversar la millonaria pensión que recibe Lucía Iriart. Esto se conoció hace algunas semanas a raíz de que empezaron a filtrarse también las pensiones de otros integrantes del ejército y, por supuesto, este es un tema que se abordó en el libro Doña Lucía también. Alejandra lo reportó, tiene fuentes al respecto. Hay un completo informe que ha preparado Luis Ugalde para introducir el tema, pero después vamos a estar conversando con Alejandra Matus aquí en el panel. Desde diciembre del 2006, fecha en que falleció su marido, Lucía Iriart recibe una pensión mensual de 3.100.000 pesos. Un monto para nada despreciable. Sin embargo, ¿cómo es posible que la viuda de Augusto Pinochet reciba una jubilación muchísimo más alta que la del promedio de los chilenos? El 10 de diciembre de 2006, una vez fallecido Augusto Pinochet, los beneficios que tenía el ex militar, entre ellos su jubilación, fueron traspasados de inmediato a su cónyuge, en este caso, Lucía Iriart. En ese sentido, nuevamente aparece el cuestionamiento a las pensiones otorgadas por Capredena, el sistema de previsión de las Fuerzas Armadas. Bueno, es potente. 3,1 millones es potente para un Montepío. Ahora, estaba viendo las leyes, en el fondo, las normas de Capredena, y corresponde que cada vez que muere una persona, un integrante de las Fuerzas Armadas de orden que ha estado 20 años, reciba la pensión la viuda o el viudo. La pregunta es, ¿por qué tal monto? ¿Es por el cargo que tenía Pinochet, comandante en jefe? Porque ahí tú te llevas a preguntar, si es porque tenía tan alto grado, entonces quiere decir que las otras también ganan lo mismo, las otras viudas. Sin embargo, tras la consulta realizada por el diario La Tercera mediante transparencia para averiguar los montos que recibe mensualmente la viuda del ex dictador, también aparecieron otras sorpresas, como por ejemplo una pensión que beneficia a Augusto Pinochet Iriart, hijo mayor del matrimonio, quien por haber llegado hasta el grado de capitán de ejército recibe cerca de 460.000 pesos mensuales. Me parece vergonzoso de cara a la transparencia que exige el país hoy en día. Claro que poniendo sobre la balanza ambas pensiones, la remuneración que recibe Lucía Iriart es la que más llama la atención. Más aún, tomando en cuenta la investigación que sigue en curso la justicia por los bienes de SEMA Chile y como varios de sus actuales inmuebles fueron traspasados de manera espuria desde el Estado hacia la corporación, hasta hace muy poco dirigida por Lucía Iriart. De hecho, aquella indagatoria develó que el patrimonio de SEMA Chile podría llegar a un monto de varios miles de millones de pesos. ¿Qué pasó con todos los recursos que adquirieron en virtud de la venta que hicieron de muchos inmuebles, de los arriendos que están vigentes en muchos casos, para saber si efectivamente ingresaron a las cuentas de la fundación, ingresaron a las cuentas propias de la señora Lucía? Porque tenemos que recordar que ella era presidenta, fue presidenta durante todo el periodo de la dictadura, pero también luego una cantidad de años presidenta como esposa del comandante en jefe del ejército y luego presidenta vitalicia hasta hace muy poquito, cuando ella misma modificó los estatutos. Indudablemente la figura de Lucía Iriart vuelve a quedar en la palestra, no solo con la información sobre los dineros que recibe mensualmente de parte del Estado, sino que también respecto a su patrimonio, del cual hasta el momento poco se conoce. Se sabe que la mujer de 94 años vive en este condominio del sector de la dehesa en Lo Barnechea, el mismo donde en diciembre pasado le tomaron declaración en el marco de la indagatoria por los bienes de SEMA Chile. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que ella fue una cara de jarro hace 20 años atrás cuando su marido estaba vivo. Ella fue brutalmente avasalladora, dominante, se aprovechó de todas las circunstancias, pero ahora es una anciana con una demencia. Ella es una persona que está declarada, no lo van a decir sus hijos, pero muy probablemente inhábil de declarar interdicta. El otro inmueble reconocido que tiene Lucía Iriart es la parcela de Los Boldos, y donde también suele pasar algunos días. De hecho, es en ese lugar donde se encuentran los restos de su marido. Pero claramente el patrimonio inmobiliario de la familia Pinochet Iriart dista bastante de lo que tenían cuando el militar dirigía el país. Quizás el ejemplo más claro de aquello es el Club Militar de Locurro, hoy una dependencia del ejército, pero que sin embargo en un principio su construcción apuntaba a ser la residencia de Pinochet. Todo hasta que un reportaje de la periodista Mónica González develó los lujos en el interior de la casa, entre ellos sus grandes espejos, escaleras de mármol y por sobre todo el costo de la construcción, que habría llegado a utilizar el 2% del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas de ese año.
Yo creo que hay muchas cosas que todavía no están investigadas y hay muchísimos fondos, además, que están en el extranjero que tampoco han sido investigados. Yo imagino que Lucía Iriart la deben asesorar un montón. Por lo que se sabe, en cuanto como a la familia, ellos funcionan en bloque, excepto Augusto Pinochet, que es el que ha sido como, podríamos decir, desheredado un poco de lo que sucede dentro de la familia, según libros que uno puede investigar, indagar. Yo creo que hay una asesoría. Y además por la avanzada edad que tiene, creo que no estaría dispuesta a enfrentar a la justicia. Incluso dentro de la investigación que lleva el ministro Valderrama sobre los dineros de SEMA Chile, se lograron encontrar otras curiosas situaciones relativas a la detención de Augusto Pinochet en Londres. $50.000, aproximadamente 32 millones de pesos. Ese es uno de los montos que habrían sido traspasados desde las cuentas de SEMA Chile hacia Lucía Iriart, su presidenta en aquel entonces. Así lo detalla un informe de la Policía de Investigaciones publicado por La Tercera. Mediante actas del Consejo de SEMA se autoriza el giro de $50.000 con fecha 13 de noviembre de 1998 que beneficia a la presidenta de SEMA, Lucía Iriart, para solventar los gastos derivados de la detención de su cónyuge, Augusto Pinochet Ugarte, en Londres. Ahora, si bien la línea investigativa que está llevando adelante el ministro en visita de esta causa ha podido esclarecer ciertas situaciones que causaban dudas dentro de los manejos de SEMA Chile, hay otros hechos que mediante informes periciales han salido a la luz y fueron recabados en la publicación de La Tercera. Ellos afirman, por ejemplo: se entrega a la señora Lucía Iriart la suma de $50.000 de la cuenta SEMA Chile, lo que no se ajusta a los objetivos de la fundación. Asimismo, tanto la entrega como la devolución de estos fondos no están del todo claros en la contabilidad, toda vez que la directora Julia Ormazábal no fue capaz de aclarar los destinos de la devolución de este dinero, así como las comisiones de servicio que solventó la fundación por la detención en Londres de Augusto Pinochet Ugarte. Y en esa misma línea, otro extracto del escrito presentado por el CDE revela aportes del Banco RIX a la Fundación de Apoyo Social, la entidad hermana de SEMA Chile, la misma a la que renunció Lucía el año pasado. El informe pericial de diciembre de 2005 asegura: la revisión de los escasos documentos recabados permitió establecer que 4 comprobantes contables registran aportes cuyo origen es el Banco RIX. Con estos antecedentes, el ministro a cargo de la causa solicitó el 2016 el embargo de 41 bienes de la Fundación SEMA Chile, una medida importante para el Ministerio de Bienes Nacionales, pues así se podrá congelar el movimiento inmobiliario que estaba realizando la Fundación, con propiedades supuestamente venidas desde el fisco. Ahora la jubilación recibida por Iriart es la que causa la polémica, en especial en un país donde las pensiones de los adultos mayores parecen ser el principal tema a tratar en la próxima elección presidencial. Una de las parejas más relevantes y a la vez más polémicas en la historia de nuestro país. Señora Lucía Iriart de Pinochet. Un matrimonio marcado por la llegada al poder y un mandato que duró 17 años. Una historia que dio pie a múltiples investigaciones periodísticas en las que se ventilan situaciones hasta ahora desconocidas. Él tenía, en Chile por lo menos, en las capitales de provincia, en las capitales de regiones, tenía en cada puerto un amor. Revelaciones que no todos, eso sí, comparten, ni menos dan crédito a su veracidad. Es una relación excelente. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que la señora Lucía aconsejaba, pero sabía hasta dónde tenía que llegar. La mañana conversamos con la periodista Alejandra Matus, quien nos cuenta sabrosos e increíbles detalles de la vida de Lucía Iriart de Pinochet, todos contenidos en su libro Doña Lucía, la biografía no autorizada de la viuda del dictador. 4 años de intenso trabajo investigativo en los que Alejandra Matus logró penetrar los círculos de confianza más íntimos de la esposa de Augusto Pinochet. Reina de belleza en su liceo en San Bernardo, María Lucía Iriart Rodríguez nació en una familia de influyentes políticos. El más importante, Osvaldo Iriart, su padre, fue militante del Partido Radical, lo que le permitió ostentar importantes cargos, por ejemplo, en el gobierno de Juan Antonio Ríos. Una mujer que nace en un hogar de un padre muy poderoso políticamente, con una mamá súper católica y muy observante de las formas sociales, que vive eternamente frustrada de haberse casado con este militar que era Pinochet, que ella, cuando ya tuvo edad y juicio para darse cuenta, no era lo que ella aspiraba. Un hombre exitoso, con alta influencia y cercanas relaciones con la élite de este país. Ese era el mundo de la joven Lucía.
Y Pinochet no es extraño que haya buscado un matrimonio con esta muchacha que en ese minuto cuando se casaron era 8 años menor que él y se notaba, la diferencia de edad. Pero Lucía Iriart pertenecía a un mundo social que al que él no hubiera accedido si no hubiera sido por ella, y probablemente no solo la ayudaba en las conexiones con su padre para ascender, sino que en el mismo roce social, claro. Agrega Matus en su investigación que Augusto siempre intentó complacer a su mujer, constantemente disconforme con su estilo de vida. Un ejemplo, según Matus, lo marca el periodo en el que el matrimonio Pinochet-Iriart debió vivir en el norte del país, hasta donde había sido destinado Augusto. La nueva casa de Lucía era una vivienda de dimensiones modestas y de 2 pisos, pareada de madera que rechinaba constantemente y con un patio pequeño y yermo. La decoración, obra probablemente de Augusto, consistía en unos sillones de felpa café oscuros y algún que otro adorno escogido sin ganas. Iquique y Antofagasta fueron 2 de las ciudades en que los Pinochet-Iriart debieron establecerse. Según cuenta Matus en la biografía, solo esos 2 lugares y uno que otro viaje a Mendoza y Tacna marcaron las salidas del matrimonio. Claro que, según cuenta la periodista, el lugar escogido para la luna de miel habría sido una de las principales sorpresas que tuvo que resistir Lucía. Ella pensó que iban a pasar la luna de miel en París y sin embargo la pasaron en Quillota, en Limache, perdón. Entonces, desde ahí, digamos, es como el sino un sino de la frustración constante de Lucía Iriart. En 1956, Pinochet fue destinado a Ecuador. La autora consigna que para Lucía era un triunfo, un sueño que se hacía realidad. Ambos viajarían y se radicarían gracias a una misión oficial en otro país. Pero es allí donde Augusto, según la investigación de Matus, conoce a una joven que en más de alguna publicación ha aparecido ligada al excomandante en jefe del ejército. Matus así lo cuenta. Pinochet ahí perdió las formas, él se enamoró de esta mujer Piedad Noé y ya no tuvo reparos en tratar de ocultar esta infidelidad de ella. Ella lo abandonó en Ecuador y se volvió a Chile, pero no se separó. Y él tampoco se separó de ella. Hay un momento como de quiebre que tuvo este matrimonio en que él podría haber decidido abandonar su carrera militar y quedarse con Piedad Noé en Ecuador, o ella aceptar la vida de mujer separada, que era muy difícil en esos tiempos, y quedarse sola con su hijo, pero ninguno de los dos tomó ese camino. Decidieron continuar juntos, pero esa herida quedó ahí para siempre. Para los cercanos a Pinochet, este hecho no reviste mucho análisis. Juan González, oficial en retiro del ejército y presidente honorario de la Corporación 11 de septiembre, nos relata su postura al respecto, aunque deja un margen. Pinochet, cuando estuvo afuera, que tuvo sus cosas, el otro. Mira, yo no lo sé, pero si pasaron esas cosas, están dentro de los seres humanos. ¿Usted en parte como que lo exculpa? Yo, fíjate que yo te digo una cosa y te voy a decir la frase. Hay que amar hasta que el perdón no exista, porque se diluye en el amor. Por eso yo perdono. Pero según la investigación de la periodista, estas conductas del exdictador no habrían sido aisladas. De hecho, tendrían consecuencias que marcarían el futuro de la relación. Yo creo que Pinochet nunca le reconocía la infidelidad, eran sospechas que ella tenía, eran intuiciones de que Pinochet le había dicho que había ido a una ceremonia en Iquique y la ceremonia no existió, por ejemplo, o algún dato de algo que le comentaba a alguien, el olor de un perfume. Las típicas celopatías que en el caso de ella estaban justificadas porque sí vivió infidelidades que en el fondo le rompieron el corazón mucho antes de que llegaran al poder. Dudas y desconfianzas que se harían cada vez más latentes, así lo detalla Matus en su libro, y agrega que estos episodios, luego de lo supuestamente ocurrido en Ecuador, deberían ser remediados y tendría que recurrir a ciertas tácticas. Pinochet siempre estaba en falta con ella. Es como que siempre estaba en lista negra o al borde de la lista negra. Trataba de recomponer la relación siempre con un regalo, con una joya, es lo que me contaron sus asesores. Llegaba con regalitos con cosas suntuosas que a ella le gustaban. Joyas, me imagino, todas de alto nivel. Por supuesto, joyas, no baratijas, joyas.
pronto, Pinochet debe volver a Iquique, pero ahora ostentando un cargo más alto. Y aquí el relato de Matus se entrecruza con otra investigación periodística. Benedicto Castillo, autor del libro Pinochet, el gran comisionista, nos relata detalles de la vida del ex comandante en jefe del ejército mientras estuvo en Iquique. Cuénteme un poquito más del tema del whisky. Él compraba, piensa tú que estaba en una zona como Iquique, un puerto, él tenía sus contactos con el resto de las Fuerzas Armadas, él conseguía comprar en los barcos y él le vendía a quien quisiera. Entonces esto ya era un rumor, digamos, a sotto voce, como se dice popularmente, porque efectivamente él tenía que vender para obtener, digamos, aquello que le permitía satisfacer los gustos y los lujos de su mujer. Castillo agrega en su libro que luego, cuando Pinochet regresó a Santiago ya con un cargo más alto, habría realizado negocios de similares características y también con el mismo objetivo, esta vez, eso sí, ligados al rubro automotriz. Cuando era coronel, cuando era jefe de la segunda división con sede en Santiago, él, con las platas del rancho que se llama en el ejército, al rancho se le denomina intendencia, y él obligaba a un subalterno, al negro Morales, David Morales, a que le pasara la plata del rancho para que él, con esa plata él compraba y vendía autos usados. Y ponía avisos en el Mercurio y dejaba a este negro Morales el día sábado y domingo para que él atendiera el teléfono a las llamadas de los interesados en su vehículo. Los Pinochet y Iriart se instalaban de vuelta en Santiago. Atrás quedaban las destinaciones en el norte, donde Lucía lo habría pasado muy mal, según cuenta la periodista. Ahora, agrega Matus, Osvaldo Iriart, el suegro de Pinochet, vuelve a tener un papel clave para el beneficio del militar y su hija Lucía. Si no hubiera sido por la ayuda de ella, probablemente no hubiera pasado de coronel. Y hubo un momento clave en el Congreso en que se discutió los ascensos a general. Y ahí la ayuda del padre de Lucía fue clave. Sin esa ayuda, que por ejemplo significó que estaban confundiendo a dos Pinochet, y si no hubiera sido por él, digamos, ese equívoco se hubiera mantenido y Pinochet no hubiera ascendido, no hubiera llegado a general. Si no hubiera llegado a general, no hubiera sido comandante en jefe del ejército, etc. Matus describe que este hecho no mermó las discusiones y peleas entre Lucía y Augusto, las que según su investigación contaban con insultos de grueso calibre. Miligüena, poca cosa, a menoscabo, claro, a menoscabo, a hacerle sentir a Pinochet que no estaba a la altura de ella. Ese es otro de los puntos que Juan González de la Corporación 11 de septiembre cuestiona. Porque yo creo que la señora Lucía, como te dijera, aconsejaba, pero sabía hasta dónde tenía que llegar. Yo creo que eso lo tenía muy claro ella. Y tenía muy claro también que el que partía el queque era el general Pinochet. Pero ella tenía todo el derecho, ¿me entiendes tú?, de aconsejar. Y la relación yo la encuentro excelente. Aún así, pese a estas dos versiones, la carrera de Pinochet en el ejército continúa hasta el año 1973, cuando es investido como comandante en jefe. Según asegura el libro Doña Lucía, la dinámica de pareja sufriría grietas. Y la primera que ventiló aquellos hechos fue Mónica Madariaga, fallecida exministra de Justicia y prima de Augusto Pinochet. Julio César Rodríguez entrevistó a la ex secretaria de Estado y nos recuerda algunas de estas revelaciones. Y por primera vez se hacía público algo que alguna gente que investigó la relación o alguna gente del comidillo decía de que ella tenía un carácter súper fuerte y que ella de cierta forma delineó y definía un poco la personalidad de Pinochet. Y yo creo que ¿por qué impactó esa entrevista? Porque ella por primera vez lo cuenta públicamente en la televisión, ¿no? Y esa tesis, que era muy de comidillo, de cagüineo, de cuestión corta, la hace como pública y oficial. Agrega Julio César que en esa oportunidad fue posible conocer varios aspectos que hoy Alejandra Matus deja en su libro, como el tenor de sus discusiones y la necesidad de satisfacer el afán grandilocuente de Lucía. Siempre decía, ella era la que le decía a Pinochet que no podía tener un ataúd como cualquiera, que tenía que mandarse a hacer un mausoleo gigante con un presidente, y ella es la que fomentaba toda esa historia. Después la Alejandra Matus la recoge y la cuenta en detalle. Bueno, me cuenta la historia de que siempre miró en menos a Pinochet por ser militar, porque su papá había sido senador. Entonces decía, yo debía haberme casado con un político como mi padre y no con un militar como Augusto y todo eso. Tanto en la entrevista
revista Madariaga como en el libro de Alejandra Matus se explica el protagonismo que Lucía Iriart tuvo en sucesos posteriores. Allí, los consejos a su marido, revelan, serían fundamentales. A partir del 11 de septiembre, la vida de esta mujer, como la de la gran mayoría de los chilenos, cambia por completo. Luego de que Pinochet asumiera como presidente de la Junta Militar de Gobierno, Lucía se convertiría en primera dama y comienza a tejer sus redes de poder a través de diversos comités que lidera. Mis labores sociales han sido, desde que asumió mi esposo el mando de la Nación de Chile, han sido bastante amplias y variadas. La principal ha sido la institución que agrupa a todas las mujeres mayores de 18 años que quieran integrar los centros de socia y centros de madre. ¿Qué otras instituciones dirigen? El Comité de Ayuda a la Comunidad, la Secretaría Nacional de la Mujer, la Corporación Nacional del Cáncer, el Grupo de Damas de Verde, la Corporación de Damas de la Defensa Nacional, el Comité Alborada, la Fundación 11 de Septiembre, el Movimiento Cívico Sol, también soy presidenta honoraria, el Comité Consultivo, que ya es a nivel de gobierno. Aumenta su participación y exposición pública, por ello su imagen personal cambia radicalmente. Según consigna Matus, se transforma en un amante de los sombreros. De hecho, en su libro cuenta que en una oportunidad, mediante una circular, le exigiría a las esposas de los otros integrantes de la Junta asistir a una ceremonia con sombrero. Una recomendación que no habría sido tomada en cuenta por las mujeres. Bueno, es justamente tener salud, poder disfrutar con salud y tranquilidad de nuestra familia, poder hacer las obras sociales en que estoy empeñada y que Dios siga dándole esta misma felicidad, esta misma tranquilidad al país que tenemos hoy. Según la investigación, Lucía contrató una asesora personal de imagen. Sería una periodista que la entrevistó mientras era primera dama. Ella se encargaba de escoger su vestimenta, la que se guardaba en su despacho en La Moneda. Lo mismo ocurría con sus zapatos. La ex primera dama exigía que fuesen exclusivos y más de alguna tienda le habría solicitado venderlos un año después de que ella los hubiese usado. SEMA Chile fue su plataforma política, era su ejército paralelo y de hecho tenía una estructura espejo del ejército en el sentido de que las mujeres de los generales ocupaban los cargos más altos, las mujeres de los coroneles otros cargos y las mujeres de los soldados eran las voluntarias de más bajo nivel. Y ella usaba SEMA para enterarse a través de estas mujeres del comportamiento de los oficiales. Si descubría, por ejemplo, una infidelidad en alguien, ella demandaba a Pinochet que terminara inmediatamente con la carrera de ese militar. Le servía para controlar también al ejército y a su marido en última instancia. Juan González, en tanto, desestima varias de estas aseveraciones, en especial las tendientes a Lucía Iriart. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Fíjate que yo creo que la pareja del general Pinochet con la señora Lucía eran uno para el otro, se complementaban los dos, yo creo muy bien. Y la señora Lucía fue una mujer que no solamente lo acompañó, sino que muchas veces, y esto era lo importante en una mujer, lo estimuló y lo impulsó. Y a lo mejor en momentos de duda que tiene todo ser humano, ella estaba detrás para decirle, no, Augusto, por este camino. Y yo creo que la señora Lucía también tenía esa gran condición que tenía él. Los dos, la mujer del militar y el militar, los dos amaban a la patria. Amor o no el que hubo en esta relación, quizás el tiempo y otra investigación periodística lo dirán. Para muchos, Lucía Iriart de Pinochet no entró en la historia de Chile como ella deseaba, pero sí hay una certeza al respecto. Es que su nombre es parte esencial de la vida política y social de los últimos 50 años, quizás los más convulsionados en nuestro país. Bueno, es una pensión bastante onerosa, son 3 millones de pesos al mes. Infracción. Y claro, ¿y cómo se llega? ¿Y 100? Y 100.000. Usted tiene el detalle preciso. Es que estamos mirando un documento de hecho. ¿Cómo se llega a esta onerosa pensión? Bueno, este es el monto
más regular de los que recibe Lucía Iriart. O sea, no hay que sorprenderse porque es la pensión promedio de la esposa de un general, de una viuda de general en Chile. O sea, es así. Es así. Si yo fuese general, mi mujer recibiría una pensión igual. Exactamente. Hay que recordar que Pinochet y los comandantes en jefe en ese minuto de la Junta de Gobierno, cuando se discutió el nuevo sistema de pensiones en 1980, la condición que puso el propio Pinochet para considerar esta alternativa de las AFP es que no se tocara la pensión de las Fuerzas Armadas. O sea, se negoció una cosa por la otra. Claro, o sea, si usted me quiere reformar el sistema de pensiones, bueno, primero partamos para empezar a conversar, dejemos fuera a las Fuerzas Armadas, porque Pinochet, con mucha astucia, digamos, y se puede ver incluso en las actas de discusión del sistema previsional, previó que lo que vendía José Piñera no se iba a concretar. O sea, hay una legalidad en el asunto. Visionario. Hay una legalidad. Fueron muy visionarios, y eso hay que decirlo. O sea, la discusión de los comandantes en jefe, Mendoza, a quien, digamos, de quien se hacían muchos chistes por su baja capacidad intelectual, y Pinochet, los dos estuvieron hasta el último minuto muy en contra de la reforma previsional, y Merino y Matei, en cambio, apoyaron. O sea, te lo pregunto, ¿hay una legalidad en esta mención? Lo que se discute es un poco la legitimidad. O sea, la legitimidad, claro, uno puede decir... que se hace del sistema. Claro, es lo mismo que uno se pregunta por qué las personas acusadas de violación a los derechos humanos que están en Punta Peco reciben pensiones altísimas. También si hay generales, entre ellos reciben pensiones del orden de los 3 millones de pesos. Por eso se buscaba que no fueran en retiro, sino que fueran o sea, que fueran sacados de su rango correspondiente. O sea, debía haberse legislado. Exactamente, que implicaba justamente que perdieran esa categoría. Exacto. Y por lo tanto la pensión de un militar en retiro no tiene nada que ver con un ex militar, digamos. ¿Qué es lo que sucede en muchas partes del mundo cuando un funcionario público es acusado de delitos, y especialmente delitos de este tipo, de lesa humanidad o contra el Estado? Se le revocan, digamos, sus beneficios fiscales, incluida la pensión. Ahora, Alejandra, estos 3 millones de pensión de Lucía Iriart, ¿esto podría ser una parte de lo que ella recibe? Porque ni siquiera considera esto los ingresos que pudiera recibir por CEMAS Chile, que ya estábamos viendo que ella ostentaba el título máximo como de directora vitalicia de esa fundación, y nadie sabe tampoco, no existe información al respecto de cuánto podría recibir, si es que ellos le dan un monto mensual. Lo que pasa es que la pensión dentro de los ingresos de Lucía Iriart, si uno mira solamente su estándar de vida, es marginal. O sea, estos 3 millones estos 3 millones son absolutamente marginales. Ella vendió la casa de los flamencos, donde vivió hasta sus últimos días. Esa es la dehesa. En la dehesa, en 1.300 millones de pesos hace un par de años, solamente en esa propiedad. De las propiedades que estaban embargadas por el caso Rix, están embargadas para la venta, o estaban embargadas para la venta porque se levantó ese embargo después. Ella las podía arrendar, y entre las propiedades que arrienda está la casa del Melocotón, que todos conocemos por el atentado, etcétera, que se arrienda a la Universidad de San Sebastián. Ese arriendo no es de 200.000 pesos. Entonces, los ingresos de la familia Iriart, porque también incluye los ingresos de los hijos, son de las familias más ricas de Chile. Ellos viven y tienen un estándar de vida de las personas más ricas de Chile. Para decirlo de manera burda, estos 3.119.944 pesos, que es la pensión al día actual de Lucía Iriart, es la plata para la feria. O sea, eso es para Lucía Iriart, pero esta plata... Solo el personal, imagínate el personal que trabaja en la casa, ella tiene una enfermera, tiene chofer, cocinero, solamente en personal, aunque hay 3 personas que todavía el ejército financia y les pone a disposición, probablemente se le va en gastos domésticos ese dinero. Ahora, se hace duro, solo una cosa, se hace duro y difícil de entender estos 3 millones de pesos, cuando las pensiones, cuando tiene suerte, es afortunado el pensionado, alcanza los 200.000 pesos en Chile. Sí, claro. O sea, ya hay plata y hay gente que recibe 80.000 pesos. Entonces, es ahí donde finalmente uno se cuestiona, y la verdad es que se golpea contra la mesa diciendo, ¿cuál fue? Alejandra, para tenerlo bien claro, porque yo recuerdo que, a menos que usted fuera de información, que la Monte Piedad se lleva alrededor del 70% del sueldo, más o menos, ¿no es cierto? Claro.
O sea, supongamos que el 70% del sueldo que tenía el general Pinochet siendo comandante en jefe. Como general. Pero aquí está la pregunta. Sí. Pero él también tuvo la nominación de, autoinferida o no, de presidente de la República. Entonces, esa es la pregunta. De acuerdo con la investigación que yo hice en su momento, ella recibiría los dos montos. El monto como viuda... ¿Y eso suma los 3 millones? No, eso sería aparte. No, los 3 millones 100 mil como viuda de un general de ejército. Exactamente. Y como Montepiedad de presidente. Lo que pasa es que cuando yo hice la pregunta a Dipreca en su momento, la respuesta que me dieron a mí fue que esos montos no se podían informar porque dañaban el derecho a su privacidad. ¿Perdón, dijiste Dipreca o Capredena? Capredena. Sí. Entonces me dijeron, esto daña la privacidad de la señora Lucía Iriart y por lo tanto no se puede entregar el monto. Después cambiaron esa política, al parecer, y entregan un informativo donde se ve el monto bruto, los descuentos legales y el monto líquido. Pero no se desglosa, no hay un desglose que diga esto es como viuda de general o esto es como el monto, si se le paga o no como viuda de expresidente. Ese monto, si existe, todavía es un misterio. Lo otro es que es con perseguidora, o sea, originalmente esto debió ser mucho... No es con perseguidora. ¿No? Las perseguidoras se eliminaron en el año 78, 79. Para que la gente lo entienda. La perseguidora era una institución que perseguía, digamos, tu último sueldo y determinaba qué pensión te tenían que pagar. Porque como las personas cambiaban de caja, claro, de trabajo, entonces tenía que haber una institución que velara por tu último sueldo. Y también se daba esto que ahora que nos sorprende también los jubilazos, se daba también en ese tiempo que la gente se aumentaba el sueldo en los últimos meses para que tu tener la pensión fuera esa. más alta. Yo quería preguntarte, Alejandra... El buque insignia del otro lado. Exacto. Claro. Sí, en el hay libro, de todos los lados, nadie se salva. En el libro, cuando tú tocas el tema y haces el requerimiento a Capredena para que entreguen los montos, y te responden esto de que podría dañar la imagen o la honra de su privacidad. Su privacidad, en realidad. Su privacidad. Pero ¿cómo llegas, cómo te acercas al monto o cómo existe esta...? Porque tú igual llegas a establecer que es un monto millonario. Sí. ¿Era comentado en el ambiente que rodea a Lucía Iriart que ella recibía esta pensión tan millonaria? ¿Cuáles son tus fuentes como para poder acercarte al tema, ya que te estaban cerrando todas las puertas? Lo que pasa es que había un mínimo. El mínimo es la pensión que recibe la viuda de un general. Y entonces ese era el piso de lo que ella podía recibir. Entonces el techo es cuánto más podría recibir por estas asignaciones especiales si es que las tuviera. Entonces era un monto en ese minuto en que yo publiqué el libro entre 2 millones y 4 millones de pesos. Y después Capredena, de hecho, cuando entrega la información, dice que en 2014, que es la fecha cercana a la publicación del libro, era 2 millones. Se ha ido reajustando con bastante velocidad. Sí, ya va a 3 millones 100. ¿Cómo se reajustan a lo largo de un año? ¿Sube tanto? Me imagino que es por el reajuste de los empleados públicos, que se aplica también a las pensiones, y como es un monto alto, cualquier porcentaje sube bastante. ¿Qué es lo que pasa con los parlamentarios? Exacto. Y es la crítica que hay. Entiendo que el título de capitán en general no se repitió nunca más, ¿no? No es título, es grado. El grado que... No, claro, no se repitió. O sea, él se autodenominó capitán. No hay otras Montepiedad de comandantes en jefe que tengan un sueldo parecido a este. Sí, por supuesto. Sí, pero no se repitió el grado. Pero si el grado no constituye beneficios, no es que haya una pensión para viuda de capitán general. Esta es la pensión regular, 3 millones 100 es la pensión regular para una viuda de general. Claro. Y está en la ley. Tú metes a todos los generales. Acuérdate que hay división de brigadas, son distintas. Pero inspector, si usted hubiese sido general de ejército, recibiría lo mismo. Bueno, la gran diferencia. Lo que pasa es que el inspector lo que pregunta es que efectivamente un general de división no gana exactamente lo mismo que un general de brigada. Bueno, en la época de la dictadura era brigadier general, mayor general y capitán y teniente general, que habían dos. Sí. El que lo representaba en la Junta y el que era el vicecomandante en jefe del ejército que lo representaba en el ejército. No soy experta en grados castrenses, pero entiendo que para efectos previsionales son todos generales. Claro.
independientemente del apellido, digamos, de mando o orden de mando. Suerte que no tiene el resto brigadier del país. General, entiendo que para la previsión es igual de general que otro general. Claro, ya, ahí está pero eso lo podría aclarar un experto en Capredena más que yo. Sí, me quedó. Me parece que es así. Ahora, lo que llama la atención es por decirlo de alguna manera, la institucionalidad amarrada que dejó Pinochet desde el inicio de la Junta Militar. O sea, él modificó, como tú decías, el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas y lo dejó ajustado al dedillo, tal como después dejó ajustada la ley para que existieran los senadores designados, por ejemplo. Se preocupó de que hubiera continuidad después de que él saliera del él mando. tenía mucha preocupación, y se puede ver también en esas actas, mucha preocupación por qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar después cuando no estemos en el poder? Era una preocupación de ella también. Y yo creo que por supuesto que la pensión no fue la única medida. La pensión les aseguraba una pensión como la que conocemos hoy día, pero para su nivel de gastos e ingresos de la época no era suficiente, y entonces viene el sistema ahí. Uno puede ver la progresión en los años de cómo SEMA Chile se disparó en la adquisición de propiedades. Y propiedades que eran del Estado. Claro, las propiedades personales de ellos también. ¿Todo idea de Lucía? ¿Todo idea de Lucía, todo planeado, maquinado por Lucía? No, por supuesto que ella, yo creo que ella tenía la preocupación y la transmitía, pero había un equipo de asesores legales que construyeron esta máquina. ¿Y el tema de la preocupación de las pensiones, por ejemplo, habrá sido ella también la que le recomendó a Augusto Pinochet que tuviera preocupación con eso, que tuviera ojo precisamente con esta reforma previsional, que efectivamente pareció ser no la más beneficiosa para el país? Y él tenía la propia experiencia de funcionario público. Pinochet tenía una mentalidad muy arraigada, y en ese minuto, en esas discusiones de funcionario público y de cómo los derechos adquiridos, y es bien sorprendente como en un ámbito de dictadura, por supuesto los trabajadores no tenían ninguna palabra ahí en esa discusión. El que levanta la voz como del empleado o del funcionario es Pinochet. A pesar de que en un minuto dentro del propio núcleo duro del gobierno militar se pensaba que era demasiado el dinero que iban a tener que administrar los empresarios, porque no lo administraba el Estado, que en ese caso eran ellos, digamos. Y esto está dentro de las actas de las comisiones legislativas de la época. Claro, pero es una discusión que hoy día está presente y sigue legítima. ¿Por qué los fondos de pensiones los van a administrar los privados sacando una parte para ellos y no lo administra el Estado, que en teoría nos representa a todos? ¿Por qué no lo administraba el Banco del Estado? ¿Por qué no administraba Corfo? Porque habían distintas alternativas. Sin embargo, se impuso el tema de traspasarlo esto a los privados, con el resultado que tenemos hoy día, que la diferencia entre lo que uno aporta y lo que recibe, o sea, el último sueldo y lo que uno recibe de pensión es 70-80%. Alejandra, hay un área que es bien compleja y que también tiene historias, y yo sé que tú muy bien lo has investigado en tu libro, que dice relación con valga la cacofonía, relación entre Augusto Pinochet y Lucía Iriart. ¿Cómo era esa relación? ¿Qué tanto poder tenía ella sobre las decisiones de el ex comandante en jefe del ejército? ¿Hubo infidelidades? ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasaba cuando Pinochet volvió a nuestro país? Pongan atención, porque de eso y más trata el siguiente informe aquí en La Mañana. Dicen que lo más grave fue una vez que le tiró una olla de agua hirviendo y alcanzó a eludirla. Que Dios siga dándole esta misma felicidad, esta misma tranquilidad al país que tenemos hoy. En torno a este matrimonio se tejen una serie de rumores y secretos. ¿Qué hay tras los 63 años de casados de Augusto Pinochet y Lucía Iriart? Ella es efectivamente una mujer tremendamente arribista. Yo creo que falta una parte del cuento, que es los amores y las relaciones que paralelamente a su matrimonio tuvo ella. Quienes conocieron de cerca al matrimonio y han investigado a la pareja hoy revelan detalles exclusivos de esta relación. ¿Qué había tras este amor que se veía en cámara cuando cerraba las puertas de su casa? Es una casita muy linda y chimpita. Patricia Lutz y Mónica Echeverría, autoras del libro Insaciables, novela que relata el lado íntimo del matrimonio Pinochet-Iriart, hablaron con La Mañana.
Para entender cómo llega la pareja a casarse hay que analizar la personalidad de Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Según dicen las escritoras, la timidez era su característica principal desde su adolescencia, a lo que se sumaba el hecho de querer estar siempre con mujeres que claramente nada tenían que ver con él. De acuerdo a lo que yo he investigado, fue un niño muy protegido de su mamá, muy dominado por su madre. Yo creo que él fue siguiendo todas las instrucciones que le dio esa madre dominante. Y en ese sentido, pero a su vez estimulante, una mamá que consideraba que él estaba destinado para grandes cosas. Por lo tanto, había una cierta admiración, lo apoyaba, era el privilegiado entre todos los hermanos. Así que yo te diría que en su casa era un rey, pero fuera era tímido. El sueño familiar, según plantean las autoras de la novela, era que Augusto llegara al ejército. Tras 2 intentos fallidos, consiguió su propósito. Fue así como en sus inicios, cuando estaba en el norte de Chile, conoció a María Lucía Iriart Rodríguez. El flechazo fue de inmediato. La apariencia del militar prácticamente encandiló a esta joven de clase alta. Él era bastante mayor, por lo menos 10 años mayor, y Lucía era una muchacha bonita, simpática, también muy mimada, de una buena familia, y diría que ella se encandiló por su uniforme, por sus ojos azules, porque era mayor. La verdad que ella se enamoró, le gustó sobre todo, físicamente mucho. Está puesto cadete que estaba en la plaza. Los padres se opusieron, no eran totalmente del agrado de ellos este novio. Pero los obstáculos fueron insuficientes. El 30 de enero de 1943, Pinochet contrae matrimonio con Lucía. Al comienzo no fue fácil, no eran una pareja de muchos recursos, lo que según plantean las escritoras fue la piedra de tope inicial en la relación. Patricia Lutz no solo fue quien escribió este libro, sino que también fue vecina de la pareja en esa época y nos revela detalles. Yo cuidaba a la Jacqueline porque ellos tenían una mala situación en ese momento. Como no tenía mando de tropas, en el ejército es así, no tenía derecho a ordenanza, a mozo, a ninguna persona que les ayudara en la casa. Entonces la Lucía, con 5 hijos, se veía muy apurada. Tenía 2 niños chicos, que eran Marco Antonio y la Jacqueline. Y mi mamá me ofrecía a ella para que yo jugara con la Jacqueline y Marco Antonio, especialmente con la Jacqueline, que tenía meses. De la personalidad de la que tanto se ha especulado sobre Lucía Iriart, ella comenzaba a ser testigo directo. Ella era muy egocéntrica, que pasaba todo el día mal vestida, con rollos en la cabeza, con unas pintoras, para salir en la noche y pintarse, ponerse regia, qué sé yo. O sea, vivía en torno a ella, era muy poco trabajadora en la casa, se preocupaba muy poco de los niños, salvo de los pequeños. A ese carácter que plantea respecto a Lucía se sumaba lo que ella define como una familia muy distinta al resto. Una familia disfuncional. Te fijas, con el hijo lo echaban del colegio, el Agustito, la otra repetía, se notaba, te fijas, un desorden en esa casa. Entonces, era muy disfuncional y ella siempre enojaba. Lo que generaba el supuesto quiebre de la relación entre ambos tendría que ver con que Lucía no habría aceptado el nivel de vida que llevaban. Absolutamente manduqueado desde siempre, por eso te digo. Pero él hizo todo lo que hizo para demostrarle a él. Yo creo que todo ese cambio que él hizo para asumir y tirarse al golpe, porque él no estaba a favor del golpe, y para encabezar este movimiento, fue para probarle a Lucía de lo que era capaz. Pasaban así del cielo a la tierra. El principal problema de este matrimonio, y en que ambas coinciden, tendría que ver con los celos de Lucía Iriart y al poder que supuestamente ejercía sobre Augusto Pinochet. Ella le hacía ver que sin ella no había progreso, sin ella no ascendía. Y para eso lo apocaba, lo tiraba para abajo, hasta le pegaba, le decía cosas terribles. O sea, el acoso psicológico que sufrió Pinochet era terrible. Es esa templanza y manera de ser la que tendría nacidero cuando Augusto viaja con su familia y por motivos de trabajo hasta Ecuador. Es en ese país donde conoce a Piedad Noé, una bella joven de la cual Pinochet se habría enamorado.
Era una mujer, además de muy bonita, era una mujer muy talentosa, inteligente, culta, y él se enamoró, pero realmente enamorado. Realmente se enamoró al punto que quiso quedarse y renunciar a todo por ella. Habría confundido sus sentimientos y, como si se tratara de una película romántica, el principiante militar se habría enamorado de la talentosa mujer. Lucía, al enterarse de la relación, habría entrado en cólera, según relatan las escritoras. Además estaba embarazada ya de 2 o 3 meses y entonces decidió volver a Chile. Le armó un gran escándalo en la casa y volvió a Chile y lo acusó a los generales, en fin, y todo eso, de los cuales parece que los militares no le dieron mucha importancia. Le dijeron que eso era natural, que por qué no le iba a pasar, que volviera, que tenía que ser fiel a su marido. O sea, ella quedó embarazada, achunchada, avergonzada. Aquí el relato de las escritoras se entrecruza con otra investigación periodística. Benedicto Castillo, autor del libro Pinochet, el gran comisionista, nos relata precisamente la vida que llevaba el militar en Iquique, incluso que habría tenido ciertos negocios paralelos a su actividad militar, como la venta de whisky. Él compraba, piensa tú que estaba en una zona como Iquique, un puerto, él tenía sus contactos con el resto de las Fuerzas Armadas, él conseguía comprar en los barcos y él le vendía a quien quisiera. Entonces, esto ya era un rumor, digamos, a sotoboche, como se dice popularmente, porque efectivamente él tenía que vender para obtener, digamos, aquello que le permitía satisfacer los gustos y los lujos de su mujer. Castillo agrega en su libro que luego, cuando Pinochet regresó a Santiago, ya con un cargo más alto, habría realizado negocios de similares características y también con el mismo objetivo. Esta vez, eso sí, ligados al rubro automotriz. Cuando era coronel, cuando era jefe de la segunda división con sede en Santiago, él obligaba a un subalterno, al negro Morales, David Morales, a que le pasara la plata del rancho para que él con esa plata él compraba y vendía autos usados. Y ponía avisos en el Mercurio y dejaba a este negro Morales el día sábado y domingo para que él atendiera el teléfono a las llamadas de los interesados en su vehículo. Parte de esos recursos, incluso según la investigación, los habría destinado para comprar una propiedad a Piedad Noé, su presunta amante. Le compró un departamento en Viña y fue un amor de toda la vida. Y yo ¿Más importante que Lucía? Yo creo que a otro nivel, porque de Lucía, más que amor, había dependencia. Lo otro era un amor genuino, muy romántico. Y la felicidad es poder disfrutar de estos aspectos humanos que son tan grandes. Me refiero a la felicidad privada, siempre. ¿Y para usted? Bueno, es justamente tener salud, poder disfrutar. Patricia va más allá en su relato. Asegura que Pinochet tuvo otra aventura extramarital, un supuesto amorío bastante especial en el sur de nuestro país. Yo supe también de una historia de una mujer muy estupenda, de buen nivel, que se prostituyó por razones económicas de su marido y partía a Punta Arenas y le avisaban cada vez que él viajaba solo, ella se iba a Punta Arenas y tenía estos encuentros y tenía un sueldo que tuvo varios años, un sueldo permanente. Es más, según las autoras de Insaciables, estos romances ocultos terminaron por agotar la paciencia de Lucía Iriart, quien, pese a los rumores de infidelidad, se mantenía estoica al lado de su esposo. Su trato, en cambio, hacia él no habría sido de los mejores. Su doble personalidad. Ella era implacable, muy cruel. ¿Cruel en qué sentido? En que los que no estaban de acuerdo con la dictadura, con Pinochet mismo, o no les alzaban, debían sufrir cualquier castigo. Patricia Lutz se refiere a supuestas agresiones de parte de Lucía Augusto Pinochet, de tirarle objetos a incluso atacarlo directamente. Dicen que lo más grave fue una vez que le tiró una olla de agua hirviendo y alcanzó a eludirla. Lo contó el propio hijo en una oportunidad. Otra vez estaba encerrado en el baño porque lo estaba esperando con una escoba
era de ese tipo de agresiones. También, por supuesto, cachetadas. Ese supuesto maltrato psicológico, Pinochet lo habría tolerado. ¿Y él no la agredía físicamente a ella? No, él no la agredía. Él era muy sumiso con ella. Pamela Giles trabajó durante esa época como periodista, escuchó rumores sobre estas supuestas infidelidades y malos tratos. Pero además de lo que se plantea en el libro Insaciables, ella habla de actos extramaritales de parte de la propia Lucía. Ella es efectivamente una mujer tremendamente revista, pero no fue una eterna gorreada ni una eterna humillada por Pinochet. Yo creo que falta una parte del cuento, que es los amores y las relaciones que paralelamente a su matrimonio tuvo ella, y que tuvo durante, y los amoríos o los escarceos quizás, no necesariamente que llegaron a las sábanas, que tuvo ella con personas de alto poder durante la dictadura militar. Según Pamela, todo esto se complementaba con la fuerte personalidad de la entonces primera dama. Creo que eran una excelente sociedad de socorros mutuos. Yo creo que él le tenía respeto a Lucía, pero en ningún caso miedo, Y además creo, en honor a la verdad, que la mayor parte de su relación, que fue larguísima, entonces pasan las cosas que pasan en todos los matrimonios, él la amó mucho. Yo creo que ellos fueron una pareja en ese sentido bastante bien avenida. Tengo la impresión que incluso en su faceta más íntima probablemente lo pasaban bastante bien. En esta relación habría existido una persona que no solo era de la confianza de Pinochet, sino que también de la apodada generala del ejército. Según Mónica Echeverría, la figura de Manuel Contreras, ex mandamás de la DINA, toma fuerza en su vínculo con Iriart. Ella era una persona muy de diálogo con Contreras. Y Contreras supo muy bien ganársela también y tenerla adicta a él. ¿Ellos tenían una relación solamente en términos de trabajo o había algo más? Bueno, tenían de amistad. Pero Lucía Iriart no solo habría querido mantener todo controlado respecto a su matrimonio. SEMA Chile, la fundación hasta la que hace poco presidía, no solo habría sido una manera de controlar la vida de oficiales del ejército, sino que también una manera de perpetuar su poder. Obligó a todas las señoras desde oficiales para arriba a que trabajaran gratuitamente en SEMA y con un horario bastante fuerte, bastante categórico. Pinochet habría estado en conocimiento de lo que habría sido ese negocio. ¿Cómo se han demorado tanto en darse cuenta de todo lo que ella robó en cada una de estas regiones en que iba? El poder de Augusto Pinochet, la toma de decisiones sobre lo que pasaba en el país y la personalidad de Lucía Iriart definieron finalmente su forma de ser. Su matrimonio habría cambiado considerablemente a medida que pasaron los años. Fue un matrimonio, yo creo que comenzó con una pasión y terminó en una animadversión y con muchos problemas entre los dos. Son los presuntos secretos del matrimonio Pinochet-Iriart, una relación marcada por los rumores, aparentes infidelidades, un sinfín de historias que surgen a raíz de esta pareja que marcó la historia política de Chile, esta vez en su intimidad. Es una casita muy linda y chiquita. Infidelidades, ambición y poder. De eso y más hubo la relación entre ambos, ¿no? Sí, claro. ¿Y las infidelidades, Alejandra, cuándo empiezan? Bueno, es difícil saber cuándo empiezan en el tiempo porque era una cultura local bastante arraigada de que el hombre tenía su casa grande y su casa chica, la parroquia y las capillas, claro, la catedral y la capilla. Claro. Y era como una cultura también bastante normal y frecuente entre militares. Las destinaciones, los viajes, en fin. Pero es en Ecuador. Pero en Ecuador es donde él pierde la compostura, donde él deja de ocultarse. Él se enamora, parece. Él se enamoró. Él se enamoró y empieza a no llegar en la noche, a pasearse con Piedad Nuez, pues, digamos, públicamente, y eso ya ahí Lucía Iriart, digamos, sufrió la constatación de la infidelidad. Él con el grado de capitán, ¿verdad? Claro. Pero eso se debe ver también a quizás, como lo explicaban ahí en la nota y lo explicas tú en tu libro, se podría entender
que es también porque él sufría de maltrato, sufría de agresiones de parte de su mujer. O sea, Pinochet tuvo en Ecuador una relación con las mujeres que nunca tuvo con Lucía Iriart. Claro. O sea, eran mujeres divertidas, claro, que tocaban el piano, que eran alegres, que eran simpáticas, al contrario de su mujer, que era una amargada, que no se reía nunca. Si lo adulaban, lo subían. Lo adulaban, claro, lo subían. Y de hecho no fue su única conquista, Piedad Noé, de ella se enamoró, pero hay mencionadas en el libro otras 2 relaciones que él tuvo identificadas, digamos, con nombres y apellidos. En la nota, perdona, sí, Karina, en la nota hay una señora que habla, tú me diste el nombre. Sí, la Patricia Lutz. Claro, sí, donde habla de que le arroja una olla con agua hirviendo. Sí, ese lo contó el propio Augusto Junior, que un día vio a su mamá tirándole agua caliente. Claro, o sea, era una relación. ¿Ah? La Lucía tenía arrebatos de ira bastante severos. Eso no es un arrebato, eso ya eso es violencia. Por eso yo te decía, él sufría violencia. No, yo no estoy diciendo de arrebato, él sufría violencia. Claro, y los pero insultos. La intención era quemarlo, o amedrentarlo. Ah, bueno, no sé. Porque si no le llegó el agua, quizás... Tendríamos que preguntarle a ella cuál era su intención, pero el hecho igual, sucedió. El gesto, o sea, más allá de la intención, el gesto técnico de lanzar una olla con agua hirviendo es tremendamente violento y tremendamente brutal. El hijo, ¿ah? Eso lo contó el hijo, sí. Lo contó el hijo. Lo contó el hijo. Sí. Oye, mira, de hecho tengo entendido que Augusto, hijo, llamó hace algún tiempo precisamente para desmentir esta situación, para desmentir que este hecho haya ocurrido, el hecho de lanzarle una olla de agua hirviendo, que suena irrisorio, pero la verdad es que parece que era la tónica de la relación entre ellos, donde platos volaban por la casa de los Pinochet. Volaban de ella hacia él, digamos. Él se arrancaba de la casa, era muy sumiso, no le respondía. Siempre estuvo esta relación de desequilibrio que contaba Patricia, en que él siempre se sentía no estando a la altura de ella, y ella siempre se lo sacó en cara, hasta que con Allende él es nombrado comandante en jefe en reemplazo del general Prats, y ahí ella por primera vez siente que al fin los esfuerzos y el tiempo que ha invertido en este milico, como le decía ella, tienen su pago. Sí, lo que llama la atención, Alejandra, es que la relación nunca haya ido, porque uno podría llegar a entender que hay una relación que se va desgastando a lo largo del tiempo, como ocurre con tantas relaciones. Sí. Pero aquí, desde un principio, ella utilizaba apelativos como milico desde que lo conoció, desde que se emparejó con él. Entonces uno termina no entendiendo por qué lo hizo inicialmente. Porque después ya sabemos que, por supuesto, le fue atrayendo cada vez más el poder que iba detentando Pinochet. No, pero fueron muchos años que ellos estuvieron juntos antes de llegar al poder. Sí, ellos llevan como 30 años casados cuando ocurrió el golpe de Estado. No era un matrimonio joven. Ellos se casaron enamorados, se casaron en una relación así como sólida o por bajar la cara. Alejandra. Es que son los misterios del corazón donde un periodista no puede llegar, digamos. Pero ¿qué saber qué le vio ella? Pero lo que sabemos. Su círculo íntimo, lo más probable es que hayan hecho ella, porque sabíamos que el papá no estaba muy de acuerdo en el momento que se casaron, no era lo que él esperaba para su hija. Me imagino que ella no lo hizo de rebelde, sino que lo hizo porque algún sentimiento más profundo tenía por el señor Pinochet. ¿Qué sabemos? Que ella tenía 16 años cuando lo conoció, nunca había pololeado. Y no solamente 16 años, eran 16 años de la época. Pinochet cuenta que la descubrió jugando con muñecas cuando se hizo invitar a una casa donde ella estaba. Pinochet tenía 8 años más que ella, por lo tanto era el que llevaba la batuta. Ella era ya bastante cazurro, tendrá muchos defectos Pinochet, pero en términos parece de que conquistas de mujeres no tenía problema. Era un oficial alto, de ojos azules, con su bigotito, que se paseaba por la Plaza de San Bernardo con otros militares. Ella también se paseaba con sus amiguitas. Como que ahí pinchaban. Y ahí pinchaban. Se demoró un año Pinochet, fue muy persistente en tratar de conocerla, y después
ella tuvo que ser muy persistente también para convencer a sus padres de que era un buen partido. Ya el padre de ella era una gran figura política del momento, había sido ministro del Interior, fue senador, no solo, fue ministro del Interior del gobierno de Juan Antonio Ríos, cuando el Partido Radical era el partido más importante de Chile. Entonces es como que hubiera conocido, si poniendo, no sé, a la hija de Piñera o a la hija de Lagos, eran los gobernantes de la época, digamos. Bueno, él lo ingresó a la logia de San Bernardo en esos años, siendo teniente. Casi claro, como él entró, todo eso él lo hizo para conquistar a Lucía Iriarte. En ese tiempo también hay que entender la lógica. Pero no pasó al grado de aprendiz, o sea, el primer grado de la masonería. Claro. De ahí realmente no se la aguantaron, lo que hay que no tenía tener capacidad. Yo te lo digo porque yo fui masón muchos años. Ya. Y pero, se comentaba ¿cómo eso? funciona, perdón, inspector, para los que no entendemos muy bien cómo funciona esa logia? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los grados? ¿Cuáles son las enseñanzas? Claro, no puedo entrar en... lecciones que tienes que ir pasando. En infidencia respecto a lo que me comprometía. No, claro. Pero lo que te puedo decir es de que él no pasó del primer grado. Y no pasó el primero, no porque él no quisiera, sino porque no fue capaz intelectualmente de abordar los otros grados. Porque en la masonería es mucha la exigencia intelectual. Sí. Entonces, para ir escalando, se necesita realmente responder a eso. Y él no respondió. Entonces, ya diría que tuvo una mala evaluación en ese sentido, en esos años, siendo él teniente joven. Y yo creo que a su suegro le debe haber incomodado mucho esa situación, porque él sí que ascendió todos los grados de la masonería. ¿Son otros los que evalúan al interior de la masonería? Otros los que evalúan. ¿Y evalúan cómo en un test, en una entrevista? En el primer grado... Es que no podemos entrar en si ya contó que no lo habían aprobado. Pero usted lo está planteando como la cienciología, la masonería no es tan... por eso abrámoslo para que la gente lo entienda, inspector. Entiendo su miedo, pero no... la masonería no es un miedo, a mí me interesa saber, por eso pregunto. Es un respeto. Es el compromiso que él asumió cuando entró a la logia. Ha sido una institución que por lo demás quiero profundamente. Pero tiene que ver con conversaciones intelectuales, pero con profundizar en ciertos temas. En la masonería se asciende en base a trabajos intelectuales que son muy serios, muy acabados. Y si tú no vas pasando, simplemente te vas quedando atrás. ¿Cuántos años tuvo usted? Tuve unos 6 años más o menos. ¿Y por qué se salió o se retiró o lo Por alejaron? cosa de tiempo. Yo no tenía tiempo para estar allí ocupado. Pero no trasladamos de tema. Es que usted la llevó allá. Ahora, pero es bueno lo que dice Alejandra, porque Augusto Pinochet toma esta decisión seguramente para conquistar a Lucía. Digamos, también son hechos tan atrás en el tiempo, pero hasta donde yo sé, él entró para seducir al suegro, que era la manera de conquistar a la dama. Pero su suegro siempre, y le debemos el grado de general de Pinochet al suegro, al papá de Lucía Iriarte, que no, logró que lo nombraran en el Congreso, porque Pinochet llegó cuestionado en la discusión en el Congreso, a él lo confundían con otro Pinochet que había participado en una matanza. O sea, ni siquiera en una represión, perdón, una matanza. Y el suegro aclaró que no era él. Aclaró que no era él, y con eso y además le puso la fianza, digamos. Claro. Y con eso se logró el Congreso lo nombrara general, si no, nunca hubiera sido Pinochet la figura que conocemos. Más allá de todo el cagüín y toda la información sabrosa que tú nos entregas, digo cagüín porque hablamos de romance. Tú relatas una época también, cuando dices que él junto a otros militares se paseaban en la plaza y era la manera de conquistar. Claro. Algo que hoy día... no había Tinder. Claro, no había... O sea, hay un retrato de la época. Por supuesto. ¿Cómo se desenvolvía? Uno tiende a juzgar el matrimonio con los parámetros de hoy. Así y no es. Por eso hay que poner en contexto. Ella tenía 16 años, había salido recién del liceo, había sido reina belleza del liceo, era muy bonita para los estándares de la época. Él era muy guapo y probablemente el romance partió como los romances adolescentes, en que ella veía proyectada en él, no sé, la figura de un príncipe azul. Muy naif. Claro, muy naif. Y él veía, al contrario, como ya un hombre mayor, en ella la posibilidad de ascenso en la carrera militar. En ese momento, para ascender en la carrera militar, se le recomendaba a los oficiales casarse para arriba. Pinochet no tenía en su familia, digamos, estas fuentes de prestigio social. Entonces, y Lucía sí lo tenía como todos los galones que a él le interesaban para casarse. Casarse para arriba. Él fue muy persistente,
en conquistar a Lucía Iriart, y después, por supuesto, contó con su complicidad para convencer a los padres. La mamá de Lucía lo miraba muy para abajo a él por este problema social. Era época donde se pedía la mano formalmente. Se miraba para abajo, y se pedía la mano, y entonces el papá, no le gustaba al papá que fuera militar, porque el papá había estado en contra de la dictadura de Ibáñez, era antimilitarista, y no le gustaban los militares, no le gustaban. Entonces fue, digamos, la persistencia de Pinochet, y él, por supuesto, el deseo de Lucía Iriart de casarse con él, porque además era una niña muy regalona, muy mimada. El papá al final cedió y permitió el matrimonio. ¿Y cómo la relación pasa de esto? Porque aquí estamos en el inicio de la relación, donde ella lo miraba muy hacia arriba a él, ¿no es cierto? Él mayor que ella 8 años, con cualidades físicas que a ella le llamaban la atención, y como que existe una cierta admiración en un principio. ¿En qué minuto se da vuelta la tortilla? Desde que la luna de miel, desde el matrimonio. O sea, hay como si uno puede verlo como una figura literaria, o esos momentos de quiebre, así como claves. Ella quería pasar la luna de miel en París. La boda fue con anuncio en el Mercurio, a todo boato, porque la pagó el suegro, por supuesto. De la época. Una boda, digamos, de alto nivel. Sí, pero te da un efecto en esa época más todavía. Tenía que pagar él pagar todo. No, después del matrimonio. El suegro pagó la boda, todo. Eso fue por cuenta del suegro, pero después luna de miel, todo corría por cuenta de él. Y Pinochet siempre fue muy amarrete, por lo menos hasta en dictadura, siempre fue muy amarrete. Una gallinita de yeso. Pero no tenía plata para ir a París. Y además no tenía plata, pero entonces le inventó que por la Segunda Guerra Mundial los militares estaban como enclaustrados en Chile, no podían viajar al extranjero, entonces la llevó a Quillota. Pero y encima la torta de novio que la mamá digamos se la dio para que tomaran desayuno, el otro día se le quedó. Entonces como que partió mal. Sí, como que mal augurio en la situación. Ya las cosas empezaron. Oye, pero bueno, a todos se nos ha quedado algo, compadre. Pero era así como el choque de expectativas, las expectativas de una muchacha que cuando se casa tiene 19 años, pero no ha conocido a nadie más que a Pinochet, que conoce los salones, que conoce el boato por su padre, se casa con este militar y que empieza, digamos, desde el matrimonio a tener a su expectativa a frustrarse, y luego las destinaciones que eran todas difíciles, pobretonas, con casas que nunca llegan a armarse, empiezan a nacer los hijos, no le viene bien la maternidad, tiene depresión posparto, el marido le pone el gorro, o sea... Pero ojo, antes de avanzar en la maternidad, es que tú lo comentas en tu libro, que a mí me parece muy interesante, cuando tú explicas de que ella también, si bien era esta niña mimada en su familia, que sus papás idolatraban, ella también era una mujer bien vanguardista, empezó a usar pantalones, manejaba... No, esa era la mamá. Esa era la mamá de Lucía. La mamá era la vanguardista que... digamos, era una católica muy conservadora, pero manejaba. Bueno, el marido pasaba fuera, porque era senador por Antofagasta y ellos están viviendo en San Bernardo. Entonces ella tenía que hacerse cargo de los niños, manejaba sola, cosas que no eran muy bien vistas en ese tiempo, usaba pantalones, fumaba, cosas que hoy día pueden ser muy normales. Pero claro. Entonces era una mujer fuerte, la mamá. Era una mujer fuerte, aunque era una mujer de su casa, católica de misa dominical. Pero hacía valer su voz. Claro, pero era fuerte. Y Lucía, mamá, ¿por qué dices tú que la maternidad no le vino bien? No sé, ¿hay quejas de los hijos quizás también respecto a la crianza? Hay testimonios de ellos, cuando han dado entrevistas, de que ellos fueron criados por el personal, que se refieren a los escoltas y en fin. Los testimonios también de personas como Patricia Luz, que conocieron al matrimonio cuando ella tuvo hijos, e incluso la biografía oficial de Augusto Pinochet se retrata que ella tuvo depresión posparto. Por supuesto, en ese tiempo tampoco se trataban a las mujeres que tenían depresión posparto. Era así como, o sea, tienes hijos y todas las mujeres están hechas para ser mamás. Esa es como la lógica del tiempo, y a nadie
digamos, si te casabas no te preguntaban, ¿quieres tener hijos? Ni cuánto. A nadie se le ocurría pensar que podías querer tener menos hijos, que a lo mejor no querías tantos. Y la estadística indica que es mucho más frecuente en una mujer tener depresión postparto que no tener. Es mucho más frecuente, es que es difícil, es un cambio súper difícil, que ahora, hoy día hablamos de eso, en ese tiempo no se hablaba. Claro. Son detalles que reflejan la época. El tema de salud de Augusto Junior, que también, a lo mejor si hoy día se le hubiera hecho un diagnóstico, a lo mejor hubiera sido diagnosticado con algún síndrome de déficit atencional, lo echaban de todos los colegios, o sea, no, además la crianza no le resultó fácil. Esta escena en Antofagasta que va Patricia a su casa y ella tenía todos los pañales en pañales de género, en ese tiempo, pañales de género sin lavar, todos en la tina, la casa putrefacta, ella con tubo, digamos, sin manía claro. Total con estos niños, y Pinochet fuera todo el día. Entonces, no la pasó bien, ella no la pasó bien en su matrimonio. Cuando llega a Ecuador con estas ilusiones de que, bueno, por fin vamos a viajar, ella siempre quiso viajar, vamos a viajar y claro, Pinochet allá se le escapa con otra señorita y se vuelve a Chile amenazándolo con divorcio, divorcio que finalmente no ocurre. ¿Cuándo llega el momento en que Lucía empieza a mirar también al extranjero y figuras del extranjero para imitar? Que eso también lo comentas tú. El look, claro, la forma, la elegancia. Eso ya en el poder. Ella admiraba, primero admiró a Evita Perón, a Margaret Thatcher, a Carmen de Polo, la mujer de Franco. Que en términos de moda Margaret Thatcher era su gran referente. Claro, y también Carmen de Polo, que también cuando se hicieron reportajes después de que terminó el franquismo, tenía mucho gusto por los zapatos, las joyas, las mismas cosas que le gustaban a ella. Lucía Iriart, cuando es como la paradoja de su vida o de esta familia, de la familia Iriart, que a pesar de tener una fuerte raíz democrática, antimilitarista, antigolpista, su hija termina ocupando el máximo situación de poder. ¿Qué pasa? No, me dicen por interno que está temblando, pero yo no lo siento. Si usted en casa está percibiendo este movimiento telúrico, nosotros lo estamos acompañando y aquí estamos juntos. Estamos aquí en la página de Sismología. Lo que les digo, acá por lo menos aquí en el canal, la gente de audio lo sintió. No sé si a ustedes se les estará moviendo el piso, amigos de audio, que me dicen que se les está... se está moviendo. Yo creo que día lunes sensibilidad. Gente muy sensible, claro. Es muy sensible, acá no se siente. Que en el segundo piso, lo que pasa es que en el segundo piso acá de Machaza se siente mucho, se mueve más fuerte que lo que se Estamos refrescando la página de Sismología, les vamos a contar apenas se actualiza. Pero está muy interesante lo que estabas contando de las referencias internacionales que tenía Lucía Iriart. Entonces, muy movida la vida de ella. Ella también... la Lucía tenía desde chiquitita, imagínate, en los salones del poder, aunque en ese tiempo el poder no se compartía con las mujeres, pero ella estaba ahí. Claro. Entonces veía a su papá, las discusiones políticas, que esto, que lo otro. Entonces ella cuando Pinochet se suma a último momento al golpe, ella desde ese momento lo empieza a presionar para que sea el primero. Recordemos que la primera decisión de la Junta era que se iban a repartir el poder entre los 4 comandantes una vez al año, y ella estuvo ahí siempre detrás. No, el ejército es el más antiguo. Por lo tanto, tú eres el primero y yo soy la primera dama. Y yo soy la primera entre todas estas señoras. Y de inmediato se contrató peluquera, se contrató una asistente de vestuario. O sea, ella tenía una noción muy clara y muy precisa de la imagen que quería proyectar. Y por eso siempre estaba en los actos. Y por eso, Iriart de Pinochet siempre estuvo en todos los actos políticos que había. Y está incluso en actos increíbles, por ejemplo, cuando se dictan proyectos de ley, donde normalmente, o sea, uno espera al presidente, los ministros, no las esposas ni los maridos, digamos, no son, y ella está ahí sentada al lado de Pinochet y los ministros al frente. O sea, ella siempre reclamó que una posición de poder y de reconocimiento. En el protocolo se estableció que primero se mencionaba en un acto a ella y después a los comandantes y jefes y después a los ministros. ¿Pero fue amiga de las otras señoras de los...? Ella no tenía muchas amigas. No, hasta el día de hoy sus amistades siempre eran como en relación con la situación del momento, de lo que a ella le interesaba, utilitaria, claro.
a las esposas de los comandantes en jefe, siempre receló y estaba pendiente de lo que hacían para que no la opacaran. Para eso le sirvió Manuel Contreras, que les puso micrófonos convenientemente en las oficinas de las esposas de los comandantes. Pero ¿cuánto hay de cierto en que Lucía es efectivamente la cara de la moneda, la que hablaba, perdón, la contracara de la moneda? ¿Ella realmente imponía ideas sobre Augusto Pinochet? Ella hizo a Pinochet. Ella hizo a Pinochet. Ella hizo a Pinochet. ¿Cómo? Pinochet, aislémoslos de Lucía Iriart. Él siempre dijo, y está también en sus biografías y en sus declaraciones, que a él le gustaba ir por el término medio. A él no le gustaba ni pelearse para arriba, ni quedarse abajo, le gustaba ir donde no levantara polvo. Y de hecho sus destinaciones siempre las va... Cuando había un conflicto político, el ejército tenía habitualmente conflictos políticos, y entonces el bando ganador de ese conflicto normalmente hacía racias para abajo, entonces él siempre se escabullía de esos conflictos y trataba de mantenerse al margen. Siempre navegó en aguas tibias, tranquilas. Y durante el gobierno de Salvador Allende, que lo nombra comandante en jefe, los dos fueron muy allendistas, muy partidarios. En apariencia. Es que ¿dónde está la apariencia y el fondo? O sea, me parece que no hay testimonios, no hay ningún testimonio que dé cuenta de que ellos conspiraron en contra, de que ellos siempre estuvieron ahí hasta el último minuto, cuando ella percibe que el bando ganador no va a ser ese. Claro. Ella percibe que el bando ganador está al otro lado y empuja a Pinochet, también eso lo cuentan ellos, a firmar el papelito que le manda el almirante Merino 48 horas antes del golpe de Pinochet. Para el cumpleaños de Jacqueline. ¿Puede ser un paréntesis? 9 de septiembre del 73. Del temblor. Ah, ¿fue temblor o no? Fue temblor, pero leve. Claro, pero la verdad súper leve, O sea, como que nuestro... Mira, la gráfica 5-4, ay, mira ya. Fue de muy moderno. importancia. 5-4 en Antuco, en la región del Biobío, no tan cerca de la región metropolitana, y 16 kilómetros al suroeste de Antuco estuvo ubicado el epicentro de este temblor a las 10 de la mañana con 57 minutos. ¿El que sentimos acá? Sí. También. Yo me imagino que es este. Yo no sentí nada. Sí. Yo tampoco lo sentí. A mí me avisaron. ¿Qué dice que se sintió? Sí. Así que, por supuesto, esa es la información. Cumplo con entrega. Muy bien. Alejandro, usted tenía la palabra. Sí. Entonces, digo que ella lo hizo porque ella siempre quería que Pinochet aspirara más. En las conversaciones que él decía, yo me conformo con grado de coronel, no, ella decía, no, general. Yo me conformo con general, no, comandante en jefe. O sea, ella siempre lo presionó hacia arriba, hacia mantener el poder, hacia ocupar la primera posición, y es lo que hizo. O sea, Lucía Iriart fue clave en que Pinochet adoptara la posición que adoptó en dictadura y luego que la mantuviera por tanto tiempo. Lucía Iriart siempre fue la más derechista consejera de Pinochet, la pinochetista más leal, digamos, en el sentido de que siempre veló porque él se mantuviera en el poder el máximo tiempo posible. Pero bajo esa premisa también ella pudiese haberla aconsejado cuando, por ejemplo, estuvo él al lado del general Prat para el tanquetazo, ¿se acuerda usted de eso? Sí. Y como parece un hombre muy leal al gobierno de la época, Pinochet. Sí. Y después cuando... claro, porque ganaron las fuerzas leales. Y antes de eso cuando viene Fidel Castro termina fascinado con él creyendo que es el hombre más leal que tiene... Eso es lo que te estoy diciendo, que... Y está el consejo de ella detrás de eso. Por supuesto, porque ese era, en ese minuto, era... Aunque son increíbles. Era el puesto ganador. Claro. En ese momento, en las aspiraciones pre-golpe, estábamos en democracia. Hay un presidente, te nombra a tu marido comandante en jefe del ejército, es el máximo cargo al que puede aspirar. Es además un cargo que no esperaban, que les llegó así como por las circunstancias de la salida de Prats. Pero y en un momento muy complejo de Chile. Y además el propio general Prats es el lo aconseja por leal. Que le recomienda al presidente Allende que lo nombre. Lucía Iriart era la que le organizó el tecito de desagravio a Sofía Cuthbert cuando Carlos Prats deja el cargo. Cuando le tiraban cuando le tiraban moneda, ella organizó un tecito de desagravio. Entonces, se aparecían, cuentan las mujeres de los comandantes en jefe de los ministros de defensa de la época. Ella se aparecía el domingo en la casa de Prats con chocolatito, después de misa iban a verlo y por supuesto a tratar de entablar una relación más cercana, y eso le caía pésimo al resto del mando porque no era habitual que un militar se apareciera en la casa del ministro civil, no solamente, o sea, del jefe, digamos. Claro, y no solamente lo hacían con Carlos Prats, lo hacían con Moy de Toa, también relata con Moy lo de mismo, Toa, con Orlando Letelier,
que Orlando Letelier también lo contó en una entrevista antes de ser asesinado, que Pinochet le limpiaba, así le limpiaba la solapa del vestón, le llevaba el maletín, era muy servicial, muy sumiso. Muy sumiso. Ellos estaban, en ese minuto sentían que estaban en la cúspide del poder. Y Pinochet probablemente no hubiera tenido la fuerza para firmar ese papelito traicionando a sus pares, porque él traiciona a todos sus pares. Él se relacionaba mucho más cercano con los militares constitucionalistas que con los otros. Entonces, él al firmar, y ella al empujar a Pinochet traicionó a su padre, porque su padre jamás en la vida aceptó que su hija fuera la esposa de un dictador. Y eso tiene que ver con... Esa es la pesadilla peor que le puede haber le hubiera sucedido a Osvaldo Iriart. ¿Y eso a tu juicio, Alejandra? A la familia en general. A la familia en general, pero es el padre. ¿No? A todos los tíos, o sea, hubo familiares de Lucía Iriart que estuvieron presas, las primas, digamos, estuvieron presas y fueron torturadas y por intercesión de Pinochet lograron salir al exilio. Y eso tiene que ver solo poder, por lo tanto. Solo poder, o sea, solo poder, o sea, no es una ideología la que ella persigue, ella persigue la máxima posición social. A ella siempre soñó con tener un palacio, casi una versión monárquica del poder en la que ella aspiraba y tuvo. Que intenta hacer después con la Casa del Locurro, ¿no? Con la Casa del Locurro y con todas sus casas. O sea, la Casa del Locurro no logró habitarla por el escándalo que se desató, pero las otras casas... No sé, define inteligencia, porque yo creo que esto es inteligencia, es una inteligencia... política, aplicar. Ella nunca estudió, no tiene una carrera, no se graduó de nada, pero... Y a la luz... Perdón. No, es que para que no nos... Ella dice que en el fondo se pelea con su familia. Sí. ¿Ah? Y se aísla un poco, ¿no? El padre, para el padre fue terrible, imagínate, ella siempre, en las conversaciones, ella siempre sacaba que su padre, que se sentía tan orgullosa de su padre y todo, pero el padre en realidad se aisló. El padre no ocupó ningún cargo de gobierno, nunca habló en favor de la dictadura. La vergüenza. Y hasta que murió y para su desgracia el funeral se lo organiza el ejército. Sus hermanos más cercanos no fueron al funeral, no pudieron ir, digamos, no hubieran ido, porque además los discursos lo hicieron los militares. Fue, digamos, para ellos una tragedia, para la familia Iriart, y además que hoy día, cuando dicen... soy apellido Iriart, para ellos es esta contradicción, porque no compartieron para nada lo que hizo su pariente y sin embargo cargan con el peso del apellido. Ahora, ¿qué tan gravitante es la personalidad de Lucía Iriart en una serie de decisiones que se tomaron? A mí me gustaría primero hablar de una decisión tan gravitante como es apoyar el golpe. Porque también hay dos versiones, siempre se ha hablado de una versión que dice no, fue Pinochet, que lo pensó bien y se sumó al último, o sea, de que está el antecedente que se sumó al último, se sumó al último. Se lo cuestionó. Nadie cuestiona eso, claro, pero hay otra vertiente que dice que fue Lucía la que lo lleva a una habitación, lo hace observar a sus nietos, que tú lo narras muy bien en tu libro, lo hace observar a sus nietos y decir en qué país quieres que nazcan que crezcan tus nietos. ¿Qué tan gravitante fue la personalidad de ella en la decisión de Pinochet de sumarse a la Junta? Bueno, según los testimonios de ambos, y en esto hay que, digamos, recurrir al testimonio de ambos, porque no hay más testigos de esta escena. La escena puede haber sido incluso recreada ex post, pero en lo esencial, tanto Pinochet como Lucía Iriart están, digamos, contestes, como sería en un juicio, en que fue ella la que lo presionó para sumarse al golpe. O sea, eso también lo reconoce él. Lo reconocen ambos. Alejandra, en esa verdadera jugada de ajedrez que hizo el Pinochet días antes, cuando se reúne con el presidente de la República. ¿Te recuerdas? En el mismo momento. Y está el claro. tema del plebiscito, y él le pide que lo atrase. ¿Te acuerdas que le pide que lo atrase en días porque él pensaba hacerlo el 11 de septiembre? Entonces le echaba a perder el... No, esa versión no tiene... La da uno de los asesores directos de... Sí, pero Allende no iba a tomar una decisión con lo que le pidiera Pinochet, no. Lo que hace Pinochet sí juega las dos cartas al mismo tiempo, porque ese sí es Pinochet. Pinochet siempre está jugando dos posibilidades al mismo tiempo. Y se ven distintas cosas que pasan después, incluso en dictadura. Entonces, él está en contacto con Allende al mismo tiempo que ya ha firmado el papel.
Y entonces, incluso Allende se preocupa en la mañana del golpe, ¿dónde está? Pensaba que a Pinochet lo habían arrestado. Así es. Pinochet, ¿dónde lleva a su familia? No la lleva con los conspiradores, la lleva a la escuela de alta montaña, donde estaba un militar que luego murió, que estaba, con el bando constitucionalista. Entonces, él siempre preparando la salida. En caso de que se impusiera el bando allendista, probablemente Pinochet iba a aparecer ahí. En caso de que se impusiera el bando golpista, él también tenía una salida. Siempre jugó a dos bandos hasta que se aclararon las Y era aguas. Lucía finalmente la que lo encaminaba. Tú dices que Lucía Iriart fue la que hizo a Pinochet. Una personalidad bastante compleja la de esta mujer, que algunos la definen como arribista, extremadamente arribista, muy aspiracional, pero también tiene un lado, y esa ambición quizás se ve también con el tema de la moda, muy frívola, donde incluso se dice que ella mandaba a cerrar tiendas para comprar. ¿Qué se sabe respecto de eso? Bueno, sí, ella... A ver, sobre arribismo a mí no me gusta ese concepto porque el arribismo lo define siempre el que está arriba. Dice, este es arribista porque quiere lo que yo tengo. Claro. No sé si era arribista, pero ella creía que ella merecía todo. Ella merecía joyas, vivir, digamos, como una reina, viajar como no había viajado nunca, cobrarse de todo lo que... Ya, pero ella también creía entonces que merecía zapatos exclusivos. Por supuesto, ella merecía todo. Merecía ella nunca se que... fijó en gasto. Ella nunca se fijó en gasto. ¿Tienes detalles de eso de cerrar tiendas? A mí me encanta volver a la época. Cuando hablaste de la plaza, me imaginé el entorno. Hoy día tú dices cerrar tiendas, comprar zapatos. ¿Qué tiendas? ¿Qué barrio? Ella pedía que en ese tiempo las tiendas de zapatos en Chile eran muy pocas, digamos. Claro, por eso te pregunto, obvio. Entonces venían todos los que distribuían zapatos en Chile, le tenían que mostrar los modelos por adelantado, los que iban a traer en el año. Entonces ella decía este, y esos son para mí, y entonces eso no se pueden, a su casa por supuesto, no se pueden distribuir. Esos zapatos no se pueden, los bloqueaba por un año para que ella los usara primero y después cuando ya había pasado un año... ese modelo se podía... Qué bonito tus zapatos, Lucía. Qué bonito, claro. Era entretenido también el tema que hacía con los gorros, que obligaba a las reuniones sociales a todas las señoras. Claro, les escribía dress codes para las otras mujeres de los comandantes y jefes. No sabían dónde sacar gorro y les complicaba la vida. Vamos en este evento, en este Tedeum, voy a ir con sombrero y espero que todas lleguen con sombrero. A la usanza inglesa. Ella intentó imponer la modelo sombrero, muchos la siguió, pero... O sea, si llegaba otra con el mismo sombrero... Claro. No, o imponía colores, por ejemplo, yo usar blanco, se entenderá que nadie usará blanco también. Claro, no, y si alguien llegaba con blanco... Había castigo, sí. Hay episodios que narras tú en tu libro donde creo que hay una oportunidad, no sé si es el sombrero o si es el traje que llevaba una importante esposa de una autoridad y que era igual a como ella iba vestido y quedó un hecatombe. Creo que mandó a buscar a alguien especial otro traje, ¿no? Ella, en ese episodio, ella le toma así el cachete a la niña y le dice, te perdono solo porque eres jovencita, una cosa así. ¿En serio? Sí, claro. Pero y hay otro episodio de una escolta, una integrante de la escolta que tenía una boina que ella se había comprado en Punta Arenas y aparece Lucía Iriart en el aeropuerto con la misma o muy similar boina. Entonces ella se desesperó, la tuvo que esconder porque sabía que si la veía con la misma boina y la identificaba perfectamente, la iba a castigar. Pero cuando dice, el castigo que puede haber sido, no ser invitada al próximo tecito. Pero el marido perdía el trabajo. El marido pasaba a retiro. El marido pasaba a retiro o ella perdía el trabajo inmediatamente. ¿Me está ahí? ¿Por una boina? Por eso y por menos. Por no abrirle la puerta con suficiente rapidez. Si ella llegaba a un evento y el alcalde se demora mucho en abrirle la puerta, si la sentaban donde no correspondía. O sea, ahí nos salimos del espacio de frivolidad. Porque el espacio de frivolidad... No, claro, por supuesto. Ella usaba su poder y lo usaba y demandaba a Pinochet si descubría que algún militar le ponía el gorro a la mujer, fuera. Si alguien no la trataba como ella esperaba... los alcaldes llegaban a temblar cuando sabían que venía Lucía. Pero él también sería un leso con eso, no los echaría para afuera, a lo mejor los trasladaría porque él también el mismo pecado... Él tenía que castigar a los otros porque si no pagaba él. Sí, claro. Sí. Él castigaba a los otros porque si no pagaba él. O sea, Pero ¿cómo iba a pagar él si era la máxima? Porque tenía que vivir con ella. Claro. Tenía que pagar en la casa, por supuesto. Entró un mal rato y pasar a retiro a un capitán más. No, él
despidió a ministros muy queridos de él por cometer infidelidad, no porque no fueran lo suficientemente pinochetistas, no porque se hubieran pasado al bando del enemigo, no porque hubieran cometido algún error en las políticas de gobierno, sino que por haber cometido una infidelidad de la cual ella se enteró y era 24 horas para dejar el cargo. Era como la Inquisición. O sea, y eso... el coronel Lavey ya no Claro. me acerca. O sea, ¿quién más pinochetista que Lavey igual sufrió Alejandra, su castigo? y por eso es que un poco se crea el concepto de Se Más Chile, porque pareciera que tiene dos caras Se Más Chile. Uno, este centro de madres, ¿verdad?, que está por la beneficencia, por la ayuda, en fin, pero otro respecto a los tentáculos de la inteligencia para poder justamente descubrir infidelidades, ¿o no? Ella hizo de Se Más Chile su propio ejército, era un ejército paralelo, donde estaban por obligación, o sea, no había un decreto ley, pero vaya a ponerse, por obligación todas las mujeres de los altos oficiales y ocupaban cargos en SEMA de importancia dependiendo de la importancia del marido. Mira. Y los maridos sabían que de la participación activa de esas mujeres en SEMA y que hicieran lo que Lucía quería dependía también su puesto en el ejército. Y si ese marido se desviaba, cometía cualquier, digamos, tropelía, infidelidad u otras acusaciones que ella considerara graves, Lucía tomaba medidas de inmediato. Pero en ese sentido, cada vez que el general viajaba a Iquique, todos los que lo seguían... Por supuesto, Pinochet también tenía su bando, también claro. tenía su equipo de escolta y el equipo de escolta que lo tapaban, digamos, le inventaban toda suerte de misiones oficiales falsas para encubrir la infidelidad. Pero dicen que ella siempre se enteraba, que había alguien que ella sabía cómo buscar era la guerra del perro y el gato. O sea, él trataba de escaparse y ella trataba de pillarlo. Y es cierto que hacía travesuras en el edificio de Diego Portales y ahí lo cubrían los demás. En el edificio de Diego Portales, ¿sí? La Moneda, en todos lados. En todos lados. En el melocotón. Era bien desordenado. O sea, por eso le olían todo, hasta los calcetines al caballero, para encontrarle alguna infidelidad. Pero en el fondo es porque... Me lo imaginé. Claro, sí, ella no podía separarse, ella no podía cometer, entre comillas, alguna venganza en contra de su marido porque si no se le acababa el poder. Entonces hacía pagar el resto. Lógico. En el fondo. Se castigaba se vengaba con el resto porque a él no lo... Hay como una proyección de lo que ella vivía, ¿no? Sí, claro. Ella era muy déspota, muy caprichosa, insultante, hiriente, a puerta cerrada, digamos. La figura que uno veía en esos tiempos era una mujer que daba muchos besos, los niñitos, pero por dentro era muy brava. Muy amarga. Muy brava, muy amargada, sí. Pero amargada, ¿por qué? Amargada básicamente porque si ya tenía el poder, finalmente este hombre, a pesar de ser la máxima autoridad y prácticamente rey de este país, ¿aún así no le bastaba? Yo creo que porque nunca lograba el máximo. Ella siempre aspiraba a un máximo de control sobre él y Pinochet siempre se cabía. Cuando tenía diabetes comía chocolate escondida. O sea, él siempre estaba tratando de escaparse de su influencia, del control. Y de acuerdo a tu investigación, ¿tú piensas que ella ha sido una mujer feliz o infeliz? También es parte que está negada al periodismo, saber cuál es el estado de felicidad del alma. Por eso, pero desde tu percepción. Yo creo que ella... O inmensamente ella feliz. Fue más feliz que amargada o que triste cuando tuvo el poder total. Yo creo que ese fue como su máximo estado de felicidad o de felicidad posible para ella. Porque después vienen más problemas también. Claro, o sea, las etapas de amargura son antes de la comandancia y jefe del ejército de Allende, digamos, ahí como que empieza ella a ver lo que siempre quiso tener de marido, un marido del cual enorgullecerse, hasta el arresto de Pinochet en Londres. Ese fue como su periodo de felicidad. A eso me refería con los problemas que la vienen gente después. iba, la saludaba, llegaba con los escoltas a la iglesia, cerraban todas las calles. A ella le encantaba eso, que los escoltas mostraran las armas y llegar así como reina, ¿y qué sentarse pasaba adelante? En otras instancias que tú también abordas en tu libro, como por ejemplo cuando a Pinochet lo devuelven de... Creo que la visita a España, donde... Filipinas, perdón. Lo devuelven y lo devuelven porque hay una serie de gobernantes de distintos países del mundo que se niegan a estar en el mismo lugar donde él. O sea, dicen, si Pinochet aterriza aquí... Franco.
Claro. Perdón. Ya, estoy mezclando de peso ya. Cuando ellos fueron al funeral de Franco, el 75, en España. Estaban felices. Estaban felices, llegaron, imagínate, 40 agentes de la DINA los acompañaron como agentes de seguridad. $1 millón de viático para esos 2-3 días que estuvieron. Cerraron las tiendas, en fin. Pero no se pudieron quedar más del tiempo que ellos tenían planificado porque otros jefes de Estado que querían ir al funeral le hicieron saber a los gobernantes españoles que no iban a compartir el mismo a aterrizar o no iban a entrar, mientras que Pinochet estuviera ahí. Tuvieron que decirle discretamente al matrimonio que se fuera. ¿Qué le pasaba a ella cuando ocurrían hechos como ese? Porque uno se enrabiaba, pero había una actitud como, claro, de rabia, más de rabia, de un poco, de ser un poco altanera, porque a mí me pasaría que yo me sentiría avergonzada, por ejemplo, pero no es esa la reacción que ella tenía, ¿no? Probablemente se sentía humillada, y esa humillación ella la expresaba en rabia, y alguien tenía que pagar por eso. Alejandra, no hubiera una olla de agua caliente. Claro, alguien pagaba. Después viene el viaje a Filipinas, como recordaba la Karina, y en Fiji cuando hacen la escala, finalmente se establece y hay testigos, y lo relata el libro La historia oculta del régimen militar de Ascanio Cavallo, Sepúlveda y Salazar, que ella es la que grita en el avión, que está desesperada, y que no solo grita, sino que además pide literalmente la cabeza de Hernán Cubillos, que era el canciller. La cabeza rodó, claro. Y la cabeza rodó. Sí. Efectivamente, ella fue la que estaba más enrabiada por este desaire. Por supuesto, ella y Lucía Chica, que iban en el viaje también, entre las dos, furiosas por este desaire, y piden cabezas. Sí. Y ahí queda demostrado entonces el poder que ella evidentemente ejercía. Cuando ella pedía a Pinochet que alguien fuera desfenestrado de su cargo, Pinochet no tenía cómo oponerse, no tenía fuerza para oponerse, siempre le concedió. Y el único momento en que Pinochet no hizo lo que ella pedía fue para la destitución de Manuel Contreras. Ella se oponía a que Pinochet sacara a Manuel Contreras de la DINA, pero Pinochet no tenía ninguna otra alternativa que sacarlo, sino perdía el poder. Sí, claro. Y eso ella no lo podía entender. Lo considera una deslealtad tremenda, y se fue de la casa por segunda vez. La primera vez fue en Ecuador, la segunda vez que se fue de la casa. por esa razón de la casa. Se fue por esa razón. No solo se fue a expresarle la solidaridad a Contreras a su casa, y habló con la prensa. O sea, se rebeló contra Pinochet. Hubo públicamente su posición. O sea, no quedó en el... No fue una cosa privada entre ellos, fue una discusión privada. Pero y era común que ella hiciera y ocupara los medios para eso, porque después vemos a otra Lucía, que ella, una vez que está empoderada, recurre varias veces a los medios de comunicación para hablar de política, para marcar ciertos temas, para hacer ciertos puntos en algunas cosas. Estábamos conversando fuera de cámara que justo ayer Mariana Elwin contaba en un programa de debate político que su papá en algún minuto le había reclamado a Pinochet porque su esposa estaba dando entrevistas políticas con un alto contenido, con alta crítica al gobierno, el gobierno de Patricio Elwin, ya cuando había retornado a la democracia y todo, y Lucía Iriart seguía dando entrevistas con alta crítica política. Le había reclamado a Pinochet Elwin directamente por esas entrevistas, y Pinochet le decía: no me diga a mí, llevo 40 años en esto, llevo 40 años, contado por la Mariana Elwin ayer. Entonces, ¿hay aquí una manipulación también de los medios de comunicación por parte de ella? Ella tenía equipo de prensa, y habían en dictadura periodistas asignados a cubrirla a ella, así como se cubre hoy día Moneda o se cubre, no sé, el Congreso. Habían periodistas asignados a cubrir lo que ella dijera, lo que ella hiciera, porque sí, ella, como te digo, ella desde un primer momento ella supo cuáles eran los signos y los símbolos del poder y cómo usarlos, y fue muy hábil en eso. Pero ¿de verdad es la única decisión que le cuestionó la de Manuel Contreras? ¿No hay alguna otra minucia en el fondo que la haya hecho estallar y tirar otra olla de agua caliente? Que yo sepa, no tiró a ollas de agua caliente por decisiones políticas, sino que por temas de infidelidad. Solamente por temas caseros. Claro, temas de infidelidades. Pero sí me contaban a mí ministros que trabajaban en ese tiempo, que ellos trataban de que todas las decisiones políticas Pinochet las dejara amarradas antes de irse a la casa. Porque cuando se iba a la casa, llegaba al otro día, llegaba con otra decisión. Entonces tenían que dejar todo amarrado en horario de oficina, digamos. ¿Y eso te lo dicen ministros? Sí.
me lo dijeron. Pero mira, eso da cuenta de una dinámica bien particular también. Me imagino que él tenía que llegar a rendirle cuentas allá de todo lo que por supuesto, y ella pasaba en el país. sabía, y ella tenía sus propios informantes, tenía su propio sistema. Conocía entonces, su agenda. Claro, y la Mónica Madariaga contaba que Pinochet se metía a la piscina para no dejarla escuchar y trataba de aguantar el aire lo más que podía dentro de la piscina y salía y la Lucía estaba ahí.